Marcelo. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, querido? Un gusto. ¿Todo bien? Marcelo, Hola, bien, bienvenido. ¿verdad? Muchas Toma gracias. asiento, ponete cómodo. Bueno, muy amables. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy Por bien. favor. Muy bien. Bueno. Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, Marcelo, hoy traes el caso de este joven, ¿no? Que se Sí. encontraba practicando kayak. Kayak. En realidad, traje un poco el caso este porque lamentablemente hace un par de semanas pasó algo parecido con un joven también, creo que fue incluso en la misma zona de Lagos, que también estaba andando en kayak, se le dio vuelta al kayak y lamentablemente se ahogó. El joven en realidad, a mí me llaman el 4 de enero del 2006, me llama la hermana completamente angustiada porque el 29 de diciembre del 2005, Claro. su hermano Mauricio, con 27 años, iba habitualmente 3 veces a la semana a un gimnasio que se llama Gimnasio Forza, allí en el kilómetro 18500 de Avenida Anastasio, que hay un lago muy grande. Y él iba a hacer aparatos allí, y detrás del lago, detrás del gimnasio hay un lago, y incluso el dueño del gimnasio tenía allí 2 kayaks, y algunos jóvenes andaban en kayak. Bueno, resulta que el 29 de diciembre, a las 4 de la tarde, él termina de hacer su rutina diaria de gimnasio, y se pega un baño, y cuando sale va atrás, a la parte de atrás, y hay uno de los kayaks, allí disponible, y se sube aparentemente sin saber nadar y sin ponerse Ninguna protección. ningún flotador, digamos, chaleco flotador, y bueno, y sale a navegar. Aparentemente quería cruzar hacia el otro lado, y en un momento escuchan gritos, y cuando salen se le había dado vuelta al kayak. Incluso él, como hacía musculación, era digamos, bastante grueso, grande, un hombre de 1,80 m. Aparentemente quedó trabado por el kayak, y bueno, y enseguida consiguieron botes y fueron, pero encontraron solo el kayak flotando, y a él no lo encontraron. Eso fue el 29 de diciembre, y su hermana, digamos, desesperada, me llama el 4 de enero del 2006, porque no encontraban el cuerpo, y bueno, si de alguna manera yo podía ayudar a encontrarlo. Entonces, esa mañana le dije que en cuanto tuviera un tiempo libre iba. Bueno, a las 2 de la tarde fui, estaba ella con un tío, y me explicó la situación. Le pregunté si tenía algún elemento. El joven habían quedado en la playa, en la orilla, detrás del club, habían quedado unas chinelas de él, que eran, digamos, los elementos que tenía, y fuimos hasta, ahí está un billete de 100 pesos, porque fuimos hasta el auto, que tenía un Falcon del 77 rojo, que estaba todavía en el estacionamiento con las ventanas abiertas, todo igual que él lo había dejado 5 días antes. Y bueno, y me dio ese billete para ver si con el billete podía obtener información. Salí a la parte de atrás del lago, intenté tratar de posicionarme con los elementos para ver si obtenía alguna información, y no logré nada. Le pedí si me acompañaba hacia el otro lado del lago, donde supuestamente él se dirigía. Y bueno, fuimos caminando esos 500 metros aproximadamente, donde ella me contaba el tema del hermano, que era el más chico, el mimoso, que todos lo querían, que no podían creer todavía lo que había pasado. Cuando llegamos al otro lado del lago, se veían que había 2 grupos de buzos que estaban buscando. Uno eran de bomberos, que hacía unos días que estaban buscando, y otro un grupo, una lancha con buzos privados que habían sido contratados por las familias de hacía varios días. Y en una de esas lanchas estaba el papá de Mauricio y su hermano mayor, de alguna manera organizando la búsqueda. En ese momento lo que hice fue toqué el agua, intentando, a veces yo no sé exactamente cómo es que puedo obtener información, ¿no? Porque además estamos hablando del 2005, luego tuve muchos casos como para retomar experiencia, pero ahí era como que estaba iniciando recién en esto de ayuda. Y en el momento que toco el agua, veo a un joven que está ahogado, que está enganchado debajo de un árbol, y enseguida me empieza a venir información relacionado el viernes 6 de enero. Veo que está amaneciendo, o sea que calculo que es entre las 6 y las 7 de la mañana, y veo una casa amarilla en esa visualización. Hago un dibujo donde hago una imagen elíptica, porque desde mi perspectiva un lago es elíptico, y marco de donde él salió, que era el Club Forza, hacia el criterio donde iba a aparecer él 2 días después.
y se lo dibujé y bueno, y por supuesto quedaron sorprendidos con lo que yo le estaba diciendo. En ese momento me pide si yo podía ir con los bomberos, que el padre ya había hablado con ellos, a ver si yo en el lugar podía encontrar alguna información. Entonces, digamos que me trasladaron hacia ese lugar. Yo en ese momento trabajaba en publicidad, o sea que estaba de traje con el maletín en medio de un bote ahí en la búsqueda en ese lago, y hago ese dibujo que se ve ahí, donde yo marco el gimnasio y el lugar donde iba mi criterio a aparecer 2 días después. Hay una característica que tienen los bomberos cuando hacen una búsqueda, y es que tiran, digamos, un ancla y una cuerda de 20 metros. Entonces se tira el ancla y el buzo se zambulle hasta el fondo y va nadando con esa cuerda hacia 20 metros de distancia, y donde se engancha, digamos, la cuerda, ahí se hace la búsqueda. De esa manera hacen como un círculo de unos 40 metros de diámetro, claro, y por zona, y van descartando. En ese momento, cuando yo estoy allí, yo les comenté de que yo lo había enganchado bajo un árbol, y me decían, no, pero un árbol en un lago es difícil que haya. Y en ese momento surge uno de los buzos, de los bomberos, y dice, dice, acá abajo está lleno de árboles. Y bueno, siguieron buscando allí el miércoles. Yo después me alcanzaron hasta la costa, me fui. Todo el miércoles siguieron buscando y no se encontró. El jueves se siguió buscando y no se encontró en la zona donde yo de alguna manera había marcado. Y el jueves en la noche su hermana, digamos, me llama diciéndome que, bueno, que los buzos aparentemente máximo 48 horas que el cuerpo debería haber subido, que los padres estaban, por supuesto, pensando que capaz que se había golpeado la cabeza y que en realidad no se había ahogado, que andaba por ahí perdido. Si yo podía de alguna manera pasar esa información para empezar a buscarlo a nivel de medios, y yo le dije, bueno, si esperaron hasta ahora, vamos a esperar hasta mañana. A mi criterio, mañana él aparece. Me dijo, bueno, hasta mañana esperamos, y si no, buscamos por otra forma. Y bueno, y me acuesto a dormir, y a las 5 de la mañana me despierto sobresaltado y veo que el cuerpo está subiendo, digamos. Y en un momento me voy a levantar, digamos, como para ir a buscarlo. Después me puse a pensar, bueno, era justo Reyes, tenía 2 hijos chicos en ese momento, y digo, voy a esperar que lo encuentren, porque no me veía yendo al lugar y encontrar, digamos, el cuerpo ahí. Y bueno, 8:30 de la mañana me suena el teléfono, y era la hermana diciéndome que lo habían encontrado, que lo había encontrado un vecino debajo de la Casa Amarilla esa mañana, y que estaba como dormido. Yo lo veía como dormido en un costado de la playa. Por supuesto me sorprendió, porque había coincidido el día, la hora y el lugar donde apareció el cuerpo. Pero más me sorprendió después, a los días pude conseguir, recién empezaba Google con la foto aérea, y pude conseguir la foto aérea, y para mi sorpresa el lago era rectangular, y yo lo había dibujado elíptico. Sin embargo, marqué en la foto el lugar donde él salió y el lugar donde apareció, y lo que hice fue superponer el dibujo que yo había hecho y la foto aérea, y termina coincidiendo exactamente. Si bien uno es rectangular y el otro es circular, cuando superpongo el dibujo a la foto aérea, termina coincidiendo exactamente. Claro. O sea, eso realmente de alguna manera me demuestra que detrás de lo que hago hay una base científica, porque o sea, recordemos que la física que yo utilizo, entiendo que se aplica, es la física cuántica. El espacio-tiempo no existe. En realidad, de alguna manera pude visualizar un acontecimiento que iba a suceder, pero lo que a mí poderosamente la atención me llamó fue que cuando sustituí esa percepción por la imagen real, terminó coincidiendo exactamente. Digamos que eso como que da una cobertura geográfica, que no solo es el día, la hora y el lugar que apareció, sino que es exactamente el lugar, en definitiva, donde apareció. Y bueno, y en definitiva, digamos, la hipótesis que yo manejaba, que él se había enganchado posiblemente en un árbol, fue real, porque al ser un
un lago artificial. En ese lugar había bosques y se habían talado, y después lo que se hizo, se dejaron esos árboles en el fondo hasta que se fue llenando. Pero es realmente notable, y lo veo con los años y no dejo de sorprenderme cómo el dibujo coincide exactamente uno con los otro, puntos ¿no? geográficos. Notable, realmente notable. Marcelo, ¿qué traes para el lunes que viene? Bueno, el lunes que viene vamos a tener, nosotros desarrollamos algo, nosotros había muchas personas que no podíamos tratar con el método porque que tienen bipolaridad, esquizofrenia o ataques de epilepsia, o por edad, o eran muy mayores o eran menores de 18 años. Y hace unos años me enteré de una empresa en Suiza que trabajan con el agro, se llama Penergetic. Ellos utilizan el agua, tiene una capacidad de memoria extraordinaria. Con que una gota del agua toque una planta, le transfiere información de lo que la planta tiene que hacer. Entonces yo me preguntaba, la metodología que utilizo es por transferencia de información. El 70% de nuestro cuerpo es agua, casi el 85% del cerebro es agua. Y lo difícil fue encontrar un ingeniero que me siguiera el rollo, porque de qué manera yo podía mejorar la capacidad natural del agua de obtener información. Y en realidad lo que hicimos fue utilizar el criterio de un disco duro, o sea, que utiliza un campo electromagnético, genera una serie de frecuencias, 250 pulsaciones por segundo. Eso hace que las moléculas del disco, que utilizan un idioma binario, igual que el cerebro y el agua, se ordenen. Se transfiere información, cuando cortás el campo electromagnético, toman su desorden natural. Entonces, sobre ese criterio lo que hicimos fue sustituir ese disco duro por una botella de agua cerrada en origen. Desarrollamos un dispositivo, expuse una botella con el campo electromagnético a una sesión para dejar de fumar, etiqueté la botella cuando terminó, y personas que querían dejar de fumar y no podían venir a la sesión, le enviamos el agua y dejaron de fumar. Luego lo hicimos con alcohol, lo hicimos con cocaína, y los resultados fueron extraordinarios, muy similares a una sesión presencial. Y allí lo que hicimos fue empezar a generar todo un desarrollo. Desarrollamos una máquina con cuatro plataformas, con un campo electromagnético que alimenta cada uno, y lo desarrollamos como un método en sí. O sea que básicamente tomás medio vaso de agua y te neutraliza el deseo por la adicción. O sea, es una transferencia a nivel molecular, y los resultados son realmente extraordinarios. Extraordinarios. De eso entonces de eso le vamos a traer incluso un testimonio fantástico de una señora que su hijo, que no lo podíamos tratar de otra manera, y con escrito en el agua, digamos, le cambió la vida. Entonces, de esa manera mostrarles un poco todo el desarrollo que hicimos y contarle, digamos, un testimonio que siempre es importante que la gente lo pueda ver. Excelente, Marcelo, muchísimas gracias. Te despedimos entonces con un gran aplauso. Te esperamos el lunes que viene, como siempre.